vamos a estar hablando de las vidas pasadas. Bueno, cuéntanos, ¿es posible tener recuerdos de vidas pasadas? Claro que sí. No totalmente, pero sí yo pienso que todos hemos experimentado esos momentos en que tenemos algunos recuerdos y sobre todo en la infancia. En esa primera infancia, muchos niños recuerdan muchas cosas de sus vidas pasadas. Inclusive hay personas que llegan hasta uno, que saben que estudiamos la doctrina espírita y le comentan a uno sus recuerdos, sin ser espírita, sin tener conocimiento alguno de reencarnación ni de nada, recuerdan cosas puntuales, pero yo veo que solo Dios nos permite fragmentos de recuerdos y nada más. ¿Sirve de algo querer recordar vidas pasadas? Pues mira que Dios es perfecto, ¿verdad? Y todas sus leyes son perfectas. Entonces, si no recordamos todas nuestras vidas pasadas, es porque Él en su sabiduría, como nuestro Padre, sabe que no es conveniente para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si sabemos todos que venimos en el mismo círculo, en el mismo lugar, con las mismas personas a las que les hemos hecho daño o las que nos han hecho daño, precisamente para limar esas asperezas. Entonces, en las mismas familias venimos enemigos, venimos cobradores. Entonces, ¿qué tal que recordáramos que, por ejemplo, mi madre, yo la violé, yo la maltraté? ¿Cómo podríamos convivir frente a frente con una persona que le hicimos tanto daño? Eso, o mejor dicho, dañaría todo e intervendría nuestro libre albedrío porque perderíamos, mejor dicho, todo. O al contrario, si por ejemplo nuestro hermano fuera quien nos hubiera ultrajado y tantas cosas horribles que hemos hecho, entonces eso impediría en nuestro progreso, sería un impedimento muy grande. Entonces, como podemos ver, Dios es maravilloso, es sabio y nos da esa posibilidad como de empezar de cero en cada encarnación para que tengamos el mérito de nuestras acciones y podamos hacerlo de una forma más tranquila, sin ese peso horrible, porque lo que vamos a recordar, si lo hacemos, no es nada bueno. Venimos de menos a más y vamos a mirar y delincuentes, violadores, de esos que arrasaban pueblos y mataban a cuantos seres encontraban. Entonces, nada bueno vamos a encontrar en nuestro pasado. Esos éramos nosotros en ese pasado, ¿no? Los criminosos, los agresivos. Poco a poco vamos cambiando. Entonces ahí vamos viendo el por qué es tan importante no acordarnos de todo eso, porque eh, es posible que tengamos enemigos en nuestra familia del pasado, ¿verdad? Muy posible, muy posible. Mira que hace mucho tiempo, eh, en un programa que era así de cosas misteriosas, y me quedó tan grabado ese programa porque pues yo siempre he sido reencarnacionista desde que tengo uso de razón. Y entonces mira que en ese programa el autor mostraba que llegó un ser a la Tierra que no recordaba absolutamente nada, porque en ese mundo todos recordaban sus vidas. Y entonces, ¿qué pasaban? Unos se le tiraban a los carros, otros se tiraban de los edificios, se mataban constantemente porque no soportaban la carga de ese pasado horrible, de recordar tantas cosas horribles que habían hecho. No eran capaces y eran suicidios y se mataban y se mataban. Y llegó alguien que era una profecía, alguien que esperaban, que no recordaba nada y que iba a ser la solución para las siguientes generaciones. Me impresionó mucho porque aquí actualmente las personas, muchos quieren esa inquietud de recordar quién fui, qué hice, sabiendo que eso no es conveniente y que nos va a traer graves consecuencias. Entonces también hay una anécdota que me parece interesante que viene al caso, y es de Divaldo Franco, que él en una conferencia precisamente sobre reencarnación
cuando terminó la conferencia, salía cuando una señora se le acercó y le dice, ay, qué bonita su conferencia, Divaldo, me llegó al alma. Divaldo, es que a mí me dicen que yo en una existencia pasada fui una reina. Entonces le dice Divaldo, muy seguramente mi señora, porque si hubiera sido una lavandera no estaría aquí. Entonces podemos ver que saber esas cosas que hacen realzan nuestro orgullo, sacan al flote nuestro orgullo, que no es nada bueno para nosotros. ¿Y qué hacían esos reyes, esas reinas? Delitos o atroces, porque eso fue lo único que hicieron. Al pueblo, maltratarlo, humillarlo, privarlo de tantas cosas. Entonces, nada bueno hay en nuestro pasado y por nuestras tendencias lo podemos deducir. Es una misericordia de Dios el olvidar y darnos un chance. Totalmente, es la misericordia de Dios en plena acción, porque es lo mejor que ha podido hacer. Y cuéntanos, habla el cristianismo de vidas pasadas, y si es así, ¿por qué la mayoría de las religiones cristianas no tienen el tema de la reencarnación en sus credos? Podemos ver que en el cristianismo primitivo sí se hablaba de, no reencarnación como tal, pero sí, como tú dices, de vidas pasadas. Y hay varias en el Nuevo Testamento y en la Biblia también, hay varias partes donde se menciona, por ejemplo, cuando hablan de Juan el Bautista, que le preguntan, tú eres Elías, tú eres yo no sé quién, o sea, que eran conscientes de que ya había estado en la tierra y que volvía. Y también en el diálogo de Nicodemos con Jesús, podemos ver que él le dice que es necesario volver de agua y de espíritu, toda esa vaina. Ahí podemos ver que sí se hablaba de reencarnación, no con la palabra, porque sabemos que esa palabra fue acuñada por Kardec. Entonces, la palabra como tal no, pero de vidas pasadas sí. Pero, ¿por qué no se habla ahora entonces en las religiones cristianas de reencarnación? Resulta que Constantino, cuando fue emperador, él quería unificar su reino. Y entonces él fue inteligente. Él dijo, para unificar mi reino debo primero unificar las religiones, porque habían muchísimas. Entonces, ¿qué hizo? Unificó todas y escogió una, el cristianismo. En ese entonces eran perseguidos los cristianos y eran asesinados. Pero resulta que su mamá, Elena, ella era de origen humilde y era cristiana. Entonces, por influencia de ella, él eligió la religión cristiana. Luego le hicieron sus modificaciones y le sacaron la reencarnación. Más adelante, con Justiniano y Teodora, erradicaron totalmente cualquier vestigio que hubiera de reencarnación en las religiones de esa época. A partir de ahí ya era prohibido hablar de vidas pasadas y quien lo hiciera era asesinado. Entonces, a partir de ese momento, y por eso ahora en las religiones cristianas, católicas y todo esto, no se habla de reencarnación como tal. Bueno, y hay mediums que revelan quiénes fueron en vidas pasadas o quiénes fueron ciertas personas en vidas pasadas. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Es posible tomar en serio a estos mediums o van en contra de la doctrina? Bueno, yo pienso que cuando un medium dice yo fui yo fui aquel, no es conveniente. ¿Por qué? Porque realza su orgullo y porque eso no es necesario. Es diferente, por ejemplo, cuando se hace una revelación y se dice, por ejemplo, como lo que conocemos de Manuel, que fue Publio Lentulus, que tuvo esas experiencias, que pasó por esto y pasó por aquello. Es muy diferente porque es un espíritu grande, un espíritu que nos deja enseñanzas y que nos muestra que a pesar de que hayamos hecho mucho daño, con esfuerzo, con voluntad, podemos salir adelante y podemos ser mejores. Entonces sería como una referencia de ejemplo. Pero decir yo fui tal y como decíamos antes, eso no tiene ninguna relevancia porque hemos sido delincuentes, ladrones, asaltados, bueno, todo lo malo. Entonces en ese aspecto no, pero si vamos a hablar de seres grandes,
sí vale la pena porque es un ejemplo para nosotros, un ejemplo a seguir y nos muestra que podemos ser mejores, que podemos llegar también a ser seres grandes como ellos, porque también tuvieron su trayectoria, cometieron errores gravísimos, faltas inmensas, pero que fueron resarciendo y reparando poco a poco sus faltas y mejorando a través del dolor, a través del sufrimiento, y hoy son seres grandes, son seres que nos iluminan, que nos envían informaciones que nos ayudan a nosotros a hacer también ese proceso de mejoramiento íntimo. Sí, muy, muy lindo el tema que estás tocando, porque entonces lo que nos dice es el saber que estamos en vidas pasadas o quiénes fuimos en vidas pasadas. La diferencia es la humildad, ¿no? Porque los espíritus superiores tienen la humildad de reconocer que fueron criminales y que no fueron nada especial, ¿cierto? Que tuvieron que pasar estas pruebas y tienen el entendimiento, pero cuando viene de un lugar de orgullo, ahí es cuando es problemático, ¿no? Claro que sí, porque mire que si un medium empieza a revelar esas cosas que yo fui esto, que yo fui aquello, es porque no ha trabajado su parte moral. Y es muy importante que el medium se evangelice, que trabaje esa parte moral, porque la mayoría de los que han fracasado y que están ahora en el mundo espiritual, lo que han vuelto ha sido por esa parte, por el orgullo, por el egoísmo. Entonces, fundamental para el medium que se evangelice, que haga esa reforma íntima para que pueda ser un medium con Jesús, para que pueda ser un medium que en realidad ayude en ese proceso y se ayude a sí mismo, porque principalmente él, ¿cierto? Principalmente debe hacer ese trabajo íntimo para poder que cada vez pueda llegar una información más adecuada, más elevada para poder transmitirla. Entonces es importante que el medium trabaje esa parte de la reforma íntima, esa moralidad que es tan importante. Una cosita aquí en el Evangelio que me parece muy importante, textual como está, referente al olvido del pasado, porque como decíamos antes, Dios es perfecto y sus leyes son perfectas y están diseñadas para ayudarnos en nuestro trabajo de evolución. Entonces, mire, dice textual, Dios nos dio para nuestro adelantamiento justamente lo que es necesario y puede bastarnos, que es la voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas, y nos quita lo que podría perjudicarnos. Entonces, la voz de la conciencia, ¿por qué? Porque la conciencia siempre nos dice que está bien, que estamos haciendo bien y que no estamos haciendo bien, siempre. Así la persona no crea en nada, la conciencia esté ahí porque la conciencia está en todos los seres y nos da los instintos para que nos guiemos a través de ellos. Entonces, como vemos, Dios nos pone todo, las herramientas necesarias para que hagamos este proceso y no nos da lo que nos perjudique, sino que nosotros a veces somos tercos y buscamos lo que nos perjudica, no porque Él no lo dé, sino porque somos tercos y rebeldes ante las leyes. Entonces, si pudiéramos confiar totalmente en Dios, no haríamos esas cosas. Pero mire cómo es el ser humano. Cuando uno se sube a un bus o a un avión, uno se va confiado y tranquilo de que va a llegar al punto donde pagó el pasaje, ¿cierto? Uno se siente y se relaja y se va completamente seguro de que va a llegar a ese punto. Así deberíamos hacer nosotros en la vida, tener esa confianza plena de que todas las cosas que nos ha puesto Dios en el camino es para llegar al punto donde debemos llegar, pero en realidad a veces no confiamos y entonces hacemos cosas erradas porque no tenemos esa fe plena, esa confianza en Dios, en sus leyes, que todo está fríamente calculado, como decía por ahí un personaje. Y es lindo lo que tocas porque yo creo que yo
Yo siempre he sido partidario de que las personas que van y se hacen regresiones a vidas pasadas por turismo, que yo llamo turismo, que es, quiero saber por curiosidad, a mí me parece muy peligroso en ese sentido. Yo creo que eh, el uso de la hipnosis para regresión a vidas pasadas solo puede ser como una terapia de alivio, de entender que, como tú dijiste, nuestros pasados son criminosos, ahí no hay de otra, todos nuestros pasados son criminosos. De pronto el entender, wow, todo lo que hice, por eso estoy viviendo esto hoy en día, ¿no? Eso sería la claridad. Mira que ya que mencionas esa parte, sí, de forma terapéutica, sí, porque hay personas que tienen traumas que no los dejan avanzar. Por ejemplo, vemos el caso de Brian Weiss con el de Catherine, que fue la paciente que él trató por ese trauma que tenía tan horrible. Y mire que a partir de ahí, por medio de esas terapias que le hizo, él descubrió la reencarnación. Entonces siguió sus investigaciones y tenemos libros maravillosos de él que sin ser espírita nos habla cosas maravillosas de ese mundo espiritual y de otras vidas. Tenemos a otros investigadores que han hecho todo un trabajo por medio de la investigación con niños, buscando ese pasado, pero de forma terapéutica e informativa. ¿Por qué? Porque con estas investigaciones que han sido miles y miles, han corroborado plenamente la reencarnación. Entonces, esto es una forma muy diferente y esto es plenamente aceptable porque está ayudando a confirmar lo que es una ley, que es la ley de la reencarnación. Aunque para algunos sea imposible de creer, pero yo considero que es más bien porque para muchas cosas uno necesita madurar mentalmente y para aceptar la reencarnación necesitamos madurar mentalmente. Claro. Pero quien diga yo no conozco, no creo, es porque le falta información, definitivamente, porque vemos casos textuales comprobados paso a paso. En Discovery, por ejemplo, hay programas grandísimos de gente que no son espíritas, pero que han hecho esa tarea investigativa de comprobar esas cosas que dicen esos niños o adultos, pero casi siempre son niños, de sus vidas pasadas y van hasta el lugar, corroboran todo y comprueban científicamente de que sí existe la reencarnación. Claro. Entonces, de esa forma es muy, muy importante y es conveniente, nosotros, no solo para nosotros los espíritas, que es uno de nuestros fundamentos, sino para muchas personas, porque, por ejemplo, yo digo, si los políticos supieran y estuvieran certeros de que la reencarnación existe, antes de robarse la plata de los niños, antes de hacer sus trucuñuelas, lo pensarían dos veces, porque lo que les espera es terrible. La encarnación que les espera va a ser terrible. Entonces, si tuvieran esa certeza de la reencarnación, yo pienso que lo pensarían un poquito más antes de embolsillarse el dinero que no es de ellos. Entonces, esa parte ayuda muchísimo. Ligia, mil gracias, se nos acabó el tiempo, pero qué buen programa. Para todos los que nos están viendo hoy, ya hicimos un programa en regresiones a vidas pasadas también que tiene que ver mucho con este programa. Los invito a ver ese también. Si no se han suscrito a nuestro canal, por favor, y compartan este episodio. Pues, y denle like. Exacto. El like y compartan este episodio con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos, pues uno nunca sabe a quién le pueda ser útil esta información.